Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Es un placer saber que estás ahí, que otra vez estamos juntos abriendo la carta de amor de nuestro Dios Creador. Te invito a que traigas tu Biblia y también a orar juntos. Amado Padre Celestial, gracias, porque saber que te tenemos nos hace sentir muy seguros y felices. Porque ¿a quién tenemos en los cielos si no solo a ti, Padre amante? Y gracias también por las pérdidas, que son ganancias y que nos preparan para la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a tener la mente de Cristo, a abrir nuestro corazón y dejar que lo llenes del Espíritu Santo para que con tus fuerzas podamos obedecerte siempre. Te amamos, Padre. Y ahora, al abrir tu palabra necesitamos que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos potencie para vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Te amamos, Padre. Amén. La lección de esta semana lleva por título El clamor de los profetas. El versículo para memorizar: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Los profetas del Antiguo Testamento se encuentran entre los personajes más interesantes de la Biblia. Sus voces estridentes, sus mensajes audaces, su sentido del pesar, la ira y la indignación y ocasionalmente sus mensajes actuados lograron que no pudieran ser ignorados. El pueblo y sus dirigentes eran fácilmente arrastrados por los ídolos y el estilo de vida de las naciones circundantes. La ingrata tarea de los profetas era instarlos a arrepentirse, recordándoles el amor y el favor de Dios por ellos, y en ocasiones advirtiéndoles de las consecuencias de seguir alejándose de Dios. Como veremos, entre los pecados y los males de los que fueron advertidos los líderes que advirtieron al pueblo, uno de los más grandes era la opresión de los pobres, los necesitados y los indefensos entre ellos. Sí, adorar ídolos era malo. Sí, seguir falsas prácticas religiosas era malo. Pero aprovecharse de los débiles y los pobres también era condenable. La lección del día domingo 28 de julio lleva por título El reclamo recurrente de justicia. A pesar del plan divino claramente detallado para la nación israelita, el pueblo israelita rara vez estuvo a la altura de su llamado. No muchas generaciones después de establecerse en la tierra, le pidieron a Samuel, el profeta y juez, que designara un rey para dirigir a su nación, como tienen todas las demás naciones. Dice en 1 Samuel 8:5. Te invito a que juntos leamos 1 Samuel capítulo 8, versículo del 10 al 18. ¿Cuál fue la advertencia de Samuel al pueblo en respuesta a su pedido de un rey? 1 Samuel capítulo 8, versículo del 10 al 18. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siembren sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. También tomarán a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestros granos y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Samuel reconoció que este era un paso importante para ser como las otras naciones en otros sentidos también. Si bien Samuel procuró aconsejar al primer rey, Saúl,
No pasó mucho tiempo antes de que su profecía comenzara a hacerse realidad, incluso en el apogeo del reino israelita. David y Salomón no escaparon de las tentaciones, la corrupción y los excesos del poder. A lo largo de los reinados de los reyes de Israel y Judá, una de las respuestas de Dios fue enviar profetas para que dieran a conocer su voluntad y recordarles a los dirigentes y al pueblo israelita sus responsabilidades de origen divino para con los miembros olvidados de su sociedad. En los escritos de los profetas hebreos vemos un llamado continuo y recurrente de vivir justamente y hacer justicia en la sociedad. Al confrontar la infidelidad de Israel y sus líderes, los profetas eran una voz habitual y urgente para los que no tienen voz, especialmente aquellos que padecían porque Israel no hacía la voluntad de Dios. Al reflexionar sobre la pasión de los profetas del Antiguo Testamento, Abraham, Joshua, Heschel, contrasta nuestra complacencia con sus urgentes llamados de justicia. Las cosas que horrorizaron a los profetas ocurren a diario incluso en la actualidad en todo el mundo. Su intensa impaciencia frente a la injusticia nos puede sonar a histeria. Nosotros mismos continuamente presenciamos actos de injusticia, manifestaciones de hipocresía, falsedad, indignación, miseria, pero rara vez nos indignamos o albergamos demasiadas esperanzas. Para los profetas incluso una injusticia menor asume proporciones cósmicas. Esto está sacado de Los Profetas, página 3 y 4. Los que estos profetas nos ofrecen es un vislumbre del corazón y la mente de Dios. Al hablar en nombre de Dios pueden ayudarnos a ver la injusticia y el sufrimiento en nuestro mundo a través de los ojos llenos de lágrimas de Dios. Pero esta pasión también es un llamado a la acción, a trabajar con Dios para aliviar y remediar la opresión y el dolor de quienes nos rodean. ¿De qué manera a veces tratamos de ser como todas las naciones en aspectos que podrían ser perjudiciales para nosotros y para los demás? Ahora pasamos a la meditación de hoy que lleva por título El juego del poder. Diciéndole, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, pues tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. Hasta mi padre Saúl lo sabe. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 17. La historia de David y Jonathan es mucho más que la historia de una amistad entre dos jóvenes que crecieron juntos. Cuando uno es niño, generalmente no tiene enemigos. No existe la lucha por el poder. Nadie quiere ser mayor que el otro. Por eso, en cierta ocasión Jesús dijo que si no somos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Pero el versículo de hoy nos presenta a David y Jonathan como adultos. Jonathan era el hijo del rey, heredero natural del gobierno. Había sido preparado para ser rey. David, por su lado, era un simple pastor de ovejas que había aparecido en el cuadro histórico de Israel como un muchacho valiente que había derrotado al gigante Goliat. A medida que el tiempo fue pasando, Dios se encargó de mostrar que, aunque para los hombres Jonathan era el candidato natural para ser el nuevo rey, en los planes divinos David era el indicado. Saúl nunca aceptó esa idea. No le gustaba a David, lo consideraba un buen guerrero y nada más. Tenía miedo de él, porque Dios le había dado repetidas pruebas de estar con él. Por eso Saúl trató de matar al futuro rey de Israel. Para salvar su vida, David tuvo que huir al desierto. Escondido en la región montañosa de Zif, se preguntaba muchas veces si valía la pena todo ese sufrimiento. En esas circunstancias se destaca la figura maravillosa de Jonathan. Buscó a su amigo y lo consoló. No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, tú reinarás sobre Israel y yo seré tu segundo. ¿Te das cuenta de la grandeza de Jonathan? Aceptaba ser el segundo a pesar de haber sido educado toda la vida para ser el primero. Aceptó el plan divino, no discutió con Dios, no usó su amistad para traicionar al amigo. Se conformó con ser el segundo, porque entendió que es mejor ser el último dentro del plan divino que el primero haciendo la voluntad propia. Sin duda, esta actitud de Jonathan no era así porque él supiera que debiera ser así,
sino porque vivía una vida de relación íntima y profunda, apasionada con el Dios Creador. Y el espíritu del Dios Creador reproducía diariamente en su vida el carácter del Padre. Los discípulos que lucharon por cargos en el reino de Dios también aprendieron con el tiempo que la única salida para su sed de poder, la única forma que tenían para vencer esa tentación y cualquier otra, era permanecer unidos a Jesús, era permanecer unido al Dios Todopoderoso. Y finalmente salieron victoriosos. Esa victoria a través de Jesús viviendo en nosotros está disponible para ti y para mí hoy. ¿Por qué no aceptarla y así caminar seguros y felices tomados del poderoso brazo de nuestro Dios Padre, de nuestro Dios Creador, de nuestro Dios vivo? Y recordemos, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Espero que tengas un muy bendecido día lleno de la paz de Dios. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.